Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Como ya es una costumbre, quiero reiterarle mi profundo y sincero agradecimiento a todas aquellas personas que me siguen en esta nueva plataforma de comunicación independiente de todo vínculo político y económico, y a exhortarle nuevamente a todos aquellos que no lo hacen todavía y que me siguen en otros medios que por favor se unan a este esfuerzo y que le den like cada vez que me ven, porque eso me ayuda o ayuda a este programa, a este esfuerzo de comunicación, realmente a seguir ganando espacio en la opinión pública nacional. Mire, yo me voy a referir en el día de hoy a un tema muy desagradable por cuanto significa que puede significar nuevas cargas impositivas para la República Dominicana. No se hagan ilusiones. La situación del país y las necesidades crecientes del gobierno dominicano por el mal uso del presupuesto nacional, el gasto superfluo y una burocracia cada día más gigantesca y perezosa, hará inevitable que para el año 2026 entre en vigor una nueva reforma fiscal que implicaría necesaria e inevitablemente nuevas cargas tributarias para la población dominicana. ¿De qué naturaleza esa carga? Bueno, es muy difícil predecirlo porque todavía no hay señales muy claras de en qué sentido o en qué dirección esa reforma podría encauzarse. La verdad es que al gobierno le falta dinero. Y le falta dinero no porque no tenga el dinero, sino porque lo malgasta. Y es necesario admitir que a pesar de que contamos con el mayor presupuesto en la historia de la nación dominicana, muy pocas obras se han inaugurado en los últimos años, obras realmente necesarias, y no se inician nuevos proyectos, y aquellos proyectos que se iniciaron, incluso que se encontraron en el 2020 cuando el actual gobierno asumió la rienda del país, evidentemente no se han concluido. Mire, yo estuve el domingo pasado en la ciudad de San Juan. Yo fui a una actividad política invitada por el expresidente Danilo Medina. Y yo acepté esa invitación porque yo siempre he dicho que analizar la situación y las posibilidades electorales y las perspectivas nacionales desde una cómoda butaca en una oficina con aire acondicionado es un error que frecuentemente cometemos la gente que tenemos bajo nuestra responsabilidad interpretar los hechos y convertirlos en noticias para una buena interpretación o una buena asimilación por parte de la población dominicana. Mire, cuando uno llega a Asua, uno se desvía por la circunvalación, que es una magnífica obra. No la conocía, yo había estado recientemente en Asua, pero había entrado al pueblo porque estaba buscando una cosa que no podía encontrarlo fuera de la población de Asua. Y la verdad es que es una obra gigantesca e importantísima, de la mayor calidad. Esa obra fue construida, aunque terminada en la presente administración, fue construida por el gobierno anterior del Partido de la Liberación Dominicana. A lo que quiero referirme es a la lentitud con que a veces se encaran los asuntos importantes. Cuando se puso en servicio esa obra en esta administración, se anunció que se iba a construir una estación de peaje. El peaje se cobra, pero la estación no ha sido terminada y está a media construir. De manera pues que eso es una evidencia de la lentitud y la forma incluso inexplicable en que aquí se abordan problemas fundamentales, porque el costo de esa obra requería y requiere todavía un peaje para reconquistar el dinero invertido en ella y poder seguir haciendo con ese peaje el mejoramiento de esa vía, si fuera necesario, agregarle otras vías y realmente darle al país suficiente dinero sin tener que endeudarse cada día. Yo quise decirle eso porque es una prueba evidente cuando la oposición habla de que los gobiernos, esta administración construye a paso de tortuga y que las obras no se terminan y que no hay anuncio nuevo de algo que pueda significar un avance importante
para el país en términos de construcción de infraestructura, hospitales, escuelas, carreteras, puentes, etcétera, etcétera. La verdad es que esa crítica tiene fundamento. Y le puse eso como un ejemplo para que ustedes tengan una idea de que la realidad a veces duele y es muy difícil aceptarlo. Bueno, aquí el país va a necesitar una reforma fiscal. Yo no estoy totalmente en desacuerdo con esa reforma fiscal, porque yo entiendo como ciudadano que trata de actuar con la responsabilidad debida, yo entiendo que el país necesita modernizar su estructura burocrática y hacer del sistema tributario un sistema mucho más justo, porque el problema aquí es que los pobres no tienen posibilidad y la gente de clase media no tiene posibilidad de evadir sus obligaciones tributarias, y sí así pueden hacerlo aquellos que tienen un patrimonio mucho más grande. Cuando se planteó por primera vez en la primera administración del gobierno, o a comienzo de este segundo mandato del presidente Luis Abinader, el entonces secretario de Hacienda o ministro de Hacienda, el señor Jochi Vicente, hizo unos recuadros, pintó en una especie de pizarra o pantalla, dibujó una serie de unos cronogramas en donde planteaba el por qué esa reforma en ese momento era necesaria. Y la suma de la evasión, por ejemplo, de empresarial, es decir, de las compañías grandes, la evasión que existe en el ITEVI, que para mí es un doble robo, porque quienes no pagan al Estado el ITEVI que cobran a los ciudadanos, le están robando a los ciudadanos y le están robando al Estado, porque ese dinero no les pertenece. Y la evasión en el ámbito personal, privado, cuando usted suma los porcentajes de esas tres facetas de evasión impositiva, y lo suma y lo divide por 3, te da que el Estado dominicano solo recauda alrededor de entre un 48 o un 50% de los tributos que debe recaudar. Entonces la gente se pregunta, bueno, ¿qué necesidad hay entonces de una reforma fiscal? Si el problema aquí es que el gobierno no tiene un control absoluto del dinero que están obligados la sociedad dominicana y el pueblo dominicano a pagar al Estado a través de los impuestos establecidos. Bueno, porque yo creo que si se hiciera una buena trabajo en la lucha contra la evasión, en el caso hipotético de que todavía se necesitara una reforma fiscal, esta tendría fuera mucho más liviana y no despertara los temores de que una nueva reforma fiscal pueda significar un aumento de los tributos que terminen por ahogar las posibilidades económicas de muchas familias, especialmente de la clase media alta y la clase media baja, que son los que reciben o los que tienen bajo sus espaldas la mayor carga, la carga más pesada del sistema tributario dominicano. Bueno, según informaciones que yo poseo, o que me han dicho o que me han anticipado, existe la intención de revalorizar la propiedad inmobiliaria. ¿Qué se perseguiría con eso? Bueno, se perseguiría con eso aumentar el IPI. El IPI es el impuesto que cada dominicano que es dueño de una propiedad tiene que pagarle al Estado dominicano. Incluso cuando el gobierno dominicano, el impuesto que se paga por una propiedad donde uno vive, sin importar que sea de lujo o no tan de lujo, de que sea de 2 habitaciones, de 3 habitaciones, o sea una mansión suntuosa, en sentido real, que eso es lo que importa, usted no es dueño de su propiedad. Usted la compró, y la compró probablemente con el dinero que le sobró después de haber pagado todos los impuestos que el sistema tributario le impone a los ciudadanos dominicanos. Usted la compró con su dinero, pero la propiedad es del Estado dominicano. ¿Por qué del Estado dominicano? Porque el IPI, óigase bien, el impuesto a la propiedad inmobiliaria, es una especie de alquiler que uno paga en su propia propiedad y se la paga el Estado. Entonces, para todos los fines prácticos, el Estado es dueño de su casa. Y usted le paga al Estado un alquiler 2 veces al año
por su casa, para vivir en su casa. En el caso de que esa propiedad no esté libre del pago de ese impuesto. Bueno, hay una excepción cuando es una única casa y usted tiene, y la pareja propietaria o supuestamente propietaria, por lo que ya le he dicho, vive en ella, y entonces ya no es necesario eso. Pero cada vez que el gobierno quiere más dinero, pura y simplemente te aumenta el precio del hippie. ¿Cómo te lo aumenta? Dice, bueno, cuando usted la compró, esa casa, el valor comercial de esa propiedad, de esa residencia, era de 25 millones de pesos, para poner una cifra cualquiera. Pero ahora el valor comercial no es ese, el valor es 40 o 35. Entonces usted tiene que pagar sobre la base no de lo que el valor con que usted la compró, pagar el alquiler al Estado Dominicano por el valor en que usted la compró, sino que en el caso hipotético que usted decida venderla a un tercero por cualquier necesidad, porque se está retirando, porque ya no puede seguir sosteniendo esa casa, etcétera, etcétera, por cualquier razón justificada, el gobierno le cobra un impuesto basado en la diferencia entre el precio en que usted la compró y el precio en que usted la vendió. Creo que es de alrededor de un 25%, no exactamente, no lo sé. De manera pues que yo pienso que el país no está en condiciones de asimilar una reforma fiscal que parece inevitable. Esa es realmente la curiosa complejidad del caso actual. Y yo creo que si el gobierno dominicano aplicara un criterio de constrición, un criterio de austeridad firme, severa al gasto público, aquí no fuera necesario una nueva reforma fiscal y no fueran necesarios muchos de los impuestos que hoy están atiborrando de pesar y preocupación a una parte importante de la población dominicana. El gobierno gasta, no tiene dinero para obras y apenas, miren, yo le he dicho en otra oportunidad para que ustedes tengan una idea de lo grave que es esto. El gobierno dominicano, cuando finalice, ya lo he dicho en otra oportunidad en este mismo programa, cuando el gobierno cuando se cierre el año, el 2025 en curso, el gobierno habrá tenido que pagar alrededor de 6.000 millones de dólares por el pago del servicio de la deuda. Es decir, va a tener que darle a los acreedores dominicanos 6.000 millones de pesos para pagar los intereses de esa deuda. Y el gobierno sigue endeudándose porque en la medida en que paga, y el gobierno aparentemente es un buen pagador, la República Dominicana tiene esa fama de que es un buen pagador y por eso le siguen prestando, evidentemente. Y eso es bueno, ¿no? Pero el gobierno no va, de esos 6.000 millones de dólares, no hay un solo dólar para el pago o amortización del capital de esa deuda. Es decir, que esa deuda no va a decrecer, va a seguir siendo la misma, a pesar de que el gobierno va a erogar. Al final de año ya habrá erogado 6.000 millones de dólares en el pago de los intereses de esa deuda. Y el presupuesto establecido en la Constitución de la República, en la ley de presupuesto, que tiene que aprobar el Congreso cada año para los gastos del gobierno en el año siguiente, es apenas para la inversión de capital, es decir, para el gasto de capital, es decir, para el dinero que se reserva en el presupuesto para la construcción de obras de infraestructuras, escuelas, hospitales, carreteras, puentes, etcétera, etcétera, es de apenas 195.000 millones de pesos. Es decir, el gobierno va a tener que pagar 3 dólares por cada dólar que invierta, 3 dólares en el pago de los intereses de la deuda, por cada dólar que invierta en obras de construcción beneficiosas para la economía dominicana. Y ni siquiera va a cumplir con ese propósito, porque a ritmo de construcción, los economistas con los que yo he conversado, aseguran que el gobierno, por la forma en que ha estado trabajando y las perspectivas del resto del año, no parece que va a llegar a cumplir la meta de inversión de capital de 191.000 o 195.000 millones de pesos que están reservados en el presupuesto nacional para ese tipo de gasto del gobierno dominicano. De manera pues que yo creo que a pesar de que es inevitable la reforma fiscal por la misma situación, la característica del gobierno y el estilo de vida en que el gobierno conduce el dinero público, es evidente que los dominicanos vamos a tener que encarar nuevas
cargas impositivas y ojalá esas cargas no contribuyan a enturbiar el panorama político, social y económico de la República Dominicana, y que el 2026, que comienza dentro de 4 meses, sea un año en que el país se prepare para un proceso electoral en el 2028 que puede ser decisivo, no solo para la economía y el futuro nacional, sino también para la estabilidad política, económica y social de la República Dominicana. Bueno, espero que no haberlo mortificado con este planteamiento, pero uno tiene que decir las cosas como son, y espero que todo nos vaya bien, y espero seguir contando, por supuesto, con la gracia de su atención cuando regresemos para otra nueva entrega del escritorio de Miguel Guerrero. Hasta entonces. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.